Saludos, mis mortales favoritos. Amos Hidalgo Acosta por acá. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Traigo una súper buena noticia. Resulta que en uno de los videos anteriores, cuando estaba yo comentando acerca de que los adventistas o inventistas, ellos creen que Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar a la iglesia por el hecho de que si guardas o no el decálogo. ¿Sí? Si guardas o no el decálogo, Dios te va a juzgar por ello. Yo dije que no, que eso es una completa estupidez porque no tiene sustento bíblico. Bueno, hubo un hermano, un apreciado, un carísimo hermano adventista que me dio una cita del Nuevo Testamento. Hay que sentirse muy orgulloso de eso porque los adventistas siempre salen corriendo, se tiran de hocico al Antiguo Testamento. No sé cuál es la manía de Génesis 2, pero siempre terminan ahí. Todos los apologistas adventistas siempre terminan ahí. En fin, este brother se tomó la tarea de darme un versículo, por lo menos no un versículo, sino un pasaje. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Y me dice, ahí está la evidencia de que nosotros seremos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto y la iglesia seremos juzgados por el hecho de que si guardamos o no el decálogo. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que realmente los adventistas saben cómo interpretar o cómo leer la Biblia? Yo digo que están fritos, por eso son una secta. De este lado de los evangélicos, nadie, absolutamente nadie los toma en serio. En fin, fíjense el pasaje que me dio, Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Y esta es su evidencia de que en el nuevo pacto la iglesia será juzgada, fíjense, será juzgada por guardar o no el decálogo. Pues vamos para allá. Resulta que este pasaje, en lugar de apoyar su argumento, le derrumba todo su argumento. Ya van a ver por qué. Vamos a explicar algo. Nosotros, antes de leer la Biblia, cualquier libro, el que te guste, ¿no? El Don Quijote de la Mancha, el que te guste, cualquier libro de la Biblia, no, cualquier libro ajeno a la Biblia, no se lee a como los adventistas leen la Biblia. Porque fíjense que los adventistas, ellos agarran un versículo aquí, un versículo acá, un versículo aquí, un versículo acá. Ya saben, ¿no? La teología del rompecabezas. Pero un libro no se lee así. ¿Cómo empiezas un libro? Por el primer capítulo. Y empiezas a leer hasta terminar el primer capítulo y entonces avanzas al capítulo 2 y empiezas a leer hasta que terminas. O sea, no es que yo voy a agarrar el Quijote de la Mancha y voy bueno, es que yo no quiero leer los primeros capítulos, voy a leer el último capítulo. Y entonces voy a decir, ya entendí el Quijote de la Mancha porque ya leí el último capítulo. ¿Verdad que no? No, las cosas no funcionan así. Ahora, resulta que los adventistas agarran un versículo de Marcos capítulo 2 y de ahí se van a Génesis capítulo 2, de ahí se van a Éxodo capítulo 20 y ya, esa es su teología. El trabajo exegético es leer toda la carta. Si vas a leer, por ejemplo, Romanos, vas a leer toda la carta. Si vas a leer el Evangelio de Marcos, vas a leer todo Marcos. Si vas a leer, en este caso, Éxodo, vas a leer todo Éxodo. Acuérdense, eso se llama círculos de contexto. Este es el terror de los adventistas. Los adventistas no saben nada de comprensión lectora. Ellos están fritos, no saben nada de comprensión lectora. Ahora, ¿cuál es el flujo temático de Romanos? El inventista no sabe, no le interesa. Flujo temático, saber qué rayos será eso, no le interesa. Él agarra, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16 y dice, esta es la evidencia de que efectivamente el decálogo está vigente en el nuevo pacto. Resulta que el flujo temático que está mencionando Pablo, primero va a hablar de los gentiles, después va a hablar de los judíos y después va a hablar de judíos y gentiles y va a decir que delante de Dios todos han pecado. Pero esto, de acuerdo al flujo temático de Pablo, todavía no menciona a Cristo. Vamos a ver lo que dice Pablo. El capítulo 2 está hablando Pablo de los judíos, pero de los judíos antes de que llegara Cristo, cabezón. Por eso los adventistas me dan risa porque agarran Eclesiastés, agarran los Salmos, agarran cualquier libro del Antiguo Testamento y dicen, ahí está, esa es mi evidencia, cabezón, eso era del Antiguo Pacto.
No saben leer la Biblia. Están fritos en exégesis, miren, fritos. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 2, versículo 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Versículo 12. Así que todos los que pecaron sin ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. A ver, pregunto, cabezón. Esta distinción de judíos y gentiles, esta distinción de los que están con ley y los que están sin ley, ¿cuándo es, cabezón? ¿En el nuevo pacto o en el antiguo pacto? Tic-tac, 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 tic-tac. Por supuesto que en el antiguo pacto, cabezón. No puedes aplicar algo del antiguo pacto al nuevo pacto. Esto quiere decir que eres un completo ignorante a la hora del exégesis. Y a la hora de leer cualquier libro en comprensión lectora estás frito. Fíjense lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Esto era en el antiguo pacto. Acuérdense que en el antiguo pacto la justicia venía por la obediencia a la ley. Haz esto y vivirás. No en el nuevo pacto, cabezón. En el nuevo pacto la justicia de Dios es a través de ¿quién? Del Mesías. Pero los adventistas no saben leer la Biblia. Ellos agarran cualquier versículo y dicen, esto lo voy a aplicar para el nuevo pacto. Así como agarran Éxodo 20 y dicen, aquí está, esta es la ley de Cristo. Soy un crack en exégesis. ¿Qué vamos a hacer con esos adventistas de verdad? No queda más que reírnos de ellos. Fíjense, los adventistas dicen, bueno, que Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16 es la evidencia de que en el nuevo pacto el decálogo está vigente y que seremos juzgados por guardar o no el decálogo. Fíjense qué estupidez. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 16. De hecho, Pablo entiende que cuando está escribiendo la carta a los romanos es su evangelio. Y dice en el versículo 16, en el día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgue. Pero fíjense, conforme al evangelio de Pablo, Dios va a juzgar a la iglesia o Dios va a juzgar a los hombres por guardar o no el decálogo. ¿Ustedes qué creen? En el día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de la observancia del sábado. No, Pablo, no digas eso. Se la creyeron, ¿verdad? Mis sectarios favoritos. No, Pablo nunca diría eso. Solamente una cabecita loca sectaria como Mamita White y sus seguidores dirían eso. Dice, en el día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Es lo que he venido repitiendo una y otra vez. En el nuevo pacto seremos juzgados no por la observancia del decálogo, sino por aceptar o rechazar a Cristo Jesús. ¿Se entiende? O con manzanitas, mi sectario favorito, inventista, romanista, judaizante. Bueno, estamos hablando, Pablo está hablando, de acuerdo al flujo temático, de lo que sucedía antes de que llegara Cristo. Por eso ahora dice, de acuerdo a mi evangelio, dice Pablo, vamos a ser juzgados no por la observancia de la ley, como sucedía antes de que llegara Cristo, porque conforme a la observancia de la ley, para los judíos fueron reprobados, y para los gentiles que no guardaban la ley, fueron reprobados por esa ley interna que había en ellos, que les conduce al pecado. Entonces, judíos y gentiles antes de Cristo estaban fritos, al igual que los adventistas. ¿Sí? Entonces dice Pablo, Dios va a juzgar a los hombres por medio de Jesucristo, no por medio de la ley. Porque hay un adventista que me dice, no, es que Dios no te va a juzgar por guardar el decálogo, sino que la ley te va a juzgar a ti. No has leído nada del Nuevo Testamento, ¿verdad, cabezón? Entonces, fíjense cómo va a decir en el mismo capítulo, Romanos capítulo 2, versículo 21, ahora Pablo ya va a hablar de Cristo, de lo que sucede ahora después de que Cristo llega. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Vemos? De acuerdo al flujo temático, cuando Pablo está hablando de los que están sin ley y los que están con ley que van a ser juzgados por la observancia de la ley, eso era antes de que llegara
Cristo. Cabezón, aprende a leer la Biblia. Repito, cabezón, aprende a leer la Biblia. Hay algo que se llama comprensión lectora, hay algo que se llama flujo temático, hay algo que se llama exégesis, hay algo que se llama hermenéutica. Todos los libros de Elena G. de White, tíralos a la basura y ponte a leer la Biblia en serio. Saludos, mis inventistas sectarios sabatistas favoritos.